Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar con Micaela Pesantes Vila. Nada que recordar. Ya lo van a encontrar ustedes en librerías y aquí le contamos todos los detalles detrás del libro. Hola, Micaela, gracias. Hola, Gracias por gracias. sumarte, por estar con nosotros y gracias por escribir. De nada, gracias por leer. Micaela, primero, ¿cómo nace la idea de crear esta historia que tal vez muchos peruanos puedan identificarse, ¿no? Sobre todo el tema de la reforma agraria, el tema de la familia tradicional, de tú tienes que ser quien salve la casa, ¿no? A ver, el Génesis real es una historia fantástica que un día apareció en mi cabeza porque teníamos que hacer una práctica y escribir una historia. Y era esta niña, esta imagen, este ser que me decía, ¿tú por qué tienes miedo? Y lo quisimos desarrollar, no salió muy bien, tipo 2008. 2018, 10 años después, salió, me metí a cursos de escritura porque yo siempre quería escribir. Y para contestar directamente a tu pregunta, porque me estoy yendo por las Ah, ramas, está bien. son preguntas que yo también tengo. Preguntas de qué ha pasado en este país, cómo estamos. Yo, de hecho, la historia comenzó cuando yo vivía en Nueva York, yo viví 2 años haciendo una maestría, de ahí me regresé más o menos corriendo. Entonces, pero como hay todas estas preguntas que yo tengo, ¿no? Y bueno, en el curso salió este cuento fantástico que a la hora que lo presenté me dijeron, este cuento es al revés. El profesor, o sea, está muy bien escrito, no sé qué. Y le di la vuelta y la raíz es todo lo que ves ahí. Y de nuevo con todas las preguntas, con cosas que yo he ido leyendo, con haber vivido en otro país y regresar, porque también sí es el tema de la familia, sí es el tema de quién soy yo, de quién eres, el tema de qué cosa es el Perú para alguien que va y regresa. Y también quería un poquito explorar la migración no desde la necesidad, sino desde la curiosidad. No, una cosa es irse a estudiar, otra cosa es irse porque uno tiene que trabajar, Claro, otra cosa es ir allá y para llegarse a mandar. enamorarse y te quedas, o por la razón que seas te quedas, y ver un poco este plano de ir y regresar. Yo siento la protagonista también el tema, como te mencionaba, de la carga familiar, ¿no? El que ha pasado, y creo que le pasa a los millennials, a los, como nos identificamos, creo, eso de estudia porque para sacar adelante, para salir adelante y para sacar a la familia y el éxito, y es parte también de esto, ¿no? Es una parte importante incluso de la carga. Exacto, es uno de los hilos conductores. No te diría que el principal, pero sí, porque bueno, yo no soy millennial, yo soy generación X. Yo nací en el 75, o sea, tengo 50 años hoy. Y, eh, y es eso, ¿no? En esa época uno estudiaba, ibas al colegio, después a la universidad, te estudiabas para podías estudiar 3 o 4 carreras. Yo estudié economía, de hecho, porque los números se me daban y bueno, más o menos, porque también es ese tema, ¿no? Felizmente nadie me obligó a hacer nada de que no quería hacer, pero es un poco en esa exploración de cuál es tu deber y usarlo como un hilo conductor para jalar a la protagonista a Ira, en este caso, y ver qué es lo que la está trayendo de ir a estudiar, por ejemplo, a Nueva York, y cuál es lo que la está expulsando, porque uno, cuando se mueve de su sitio, es porque no está del todo cómoda. Claro. Estás, de nuevo, teniendo muchas preguntas, ¿no? Entonces, esas eran las preguntas que tenía Ira y que yo no pretendo contestar, pero por lo menos exponerlas a través de la obra, ¿no? De la novela. Y justo, y es una protagonista que a pesar de estar en el extranjero, es más claro que la novela empieza cuando ella tenía ya 2 años en el extranjero, siempre igual está con este recuerdo de su casa, de Ñepén, de su familia, siempre está como que bombardeando su cabeza. Es más, ella dice, yo era muy familiar, o sea, yo tenía que llamar al tío en su cumpleaños, yo tenía que estar, y es algo muy latino, supongo. Tú que has vivido en Estados Unidos, ¿lo sentiste también? Tal cual, porque es el tema de qué cosa es una familia, ¿no? Una familia no son mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Bueno, ahora mi hermana con sus 2 hijos y su esposo. Para mí eso es una familia, pero muy acotada. Yo tengo muchos primos, yo, Micaela Pesantes, la escritora, tengo muchos primos, muchos tíos, mucha gente a mi alrededor. Y sí es una diferencia de qué cosa es la definición, ¿no? Y quizás esas cosas se van filtrando en la novela cuando Aira también le trata de explicar a Tim, el novio estadounidense. Para mí la familia significa esto.
¿no? Y también cosas muy raras que yo vi en Estados Unidos que antes solamente había visto en las películas, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, que acá no celebramos para nada, y que para ellos es un tema como que de mucho choque, de es el día que me voy a pelear con mi familia. Entonces, para mí eso era como totalmente foráneo, ¿no? Porque yo dije, bueno, para mí la familia es así y siempre me han acompañado, Claro. ¿no? Entonces, eso. ¿Cuánto de Aira, o sea, cuánto de Micaela hay en Aira? ¿Cuánto de Micaela hay en Aira? La verdad que me preguntan eso y yo creo que será un 2%. El 2% es que he vivido en Nueva York 2 años y regresé. Lo otro que he sido súper cercana con mis abuelos, pero tengo que poner ahí la gran salvedad que mi papá y mi mamá están recontra vivos y recontra acá conmigo. Que, digamos, he podido ver que ha nacido más o menos en la misma época, porque la reforma agraria fue en el 69, yo he nacido en el 75. Entonces, un poco es como una exploración, como de nuevo, una pregunta, un recuerdo del recuerdo. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué es eso que gatilló que se hable o no de la reforma agraria? También lo escribí un poco durante la época de la pandemia. Entonces, cuando tú tienes un evento público externo, en economía se dice un shock externo tan grande con una fuerza que no puedes detener, ¿cómo afecta a la persona? ¿Cómo afecta a quién soy yo? Y etcétera, ¿no? Entonces, yo, Micaela, que también salí porque fui a estudiar algo que no podía estudiar acá para regresar, y todos los cuestionamientos de, pero si ya estás acá, ¿por qué Claro. regresas? ¿Qué te pasa? Estás en Nueva York. Y yo, ¿qué significa eso también, no? O sea, eso es un poco también un cuestionamiento mío. ¿Qué significa llegar? ¿Y cuándo llegaste? Pero llegaste, pero tienes que seguir avanzando, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué cosas avanzar o retroceder? ¿Y qué cosas quieres recordar o no? Por eso el título de la novela es Nada que recordar, ¿no? O sea, ¿hay algo que recordar? Claro, además, igual vivir en el extranjero es sentirse foráneo, siempre, de alguna manera, ¿no? Y siento que igual Aira se sentía foránea como allá como acá, porque cuando regresa a su casa era, esto no es lo que yo dejé. Y cuando hablaba con la abuela, no, yo no quiero la vida que me imponen de alguna manera, ¿no? Y siento que de igual, de alguna manera, la protagonista no termina de encontrarse a sí misma. Tal vez por eso también el título, porque no tengo nada sustancioso en mí, algo así. Sí, tal cual. Es por eso, nada que recordar, o sea, quién soy. Y un poquito también la exploración es, ¿soy yo como yo me defino a mí misma o soy yo como me definen los demás? ¿Cuál es el lente con el que me miran y qué cosas están imponiendo, no? Y además también el tema de que, bueno, ir en este caso, que ahí ponen, y desde la parte de atrás, no estoy spoileando, tiene que venir a salvar, tiene que venir a cerrar, tiene que Claro. venir a encargarse los papeles, tiene que enterrar al abuelo, tiene que mirar esta casa, qué está pasando en esta casa, qué quedó. Y es un poco pensar y reflexionar lo que tú dices de la familia. La familia soy yo, es parte integral o es algo que me expulsa o que me atrae. Y es como un poco esas dos fuerzas, ¿no? Hay algo que me llamaba la atención, de que siento que de alguna manera Aira estaba con esta carga de alguna manera imposibilitada como de amar incluso, ¿no? O sea, era como que las cosas que pasen, pero no es como lo que yo realmente decido o quiero, incluso sobre todo en sus relaciones personales, porque ella decide irse a Nueva York porque ella quería irse, ¿no? Pero en sus relaciones personales era lo que pase, pero tal vez es porque ella tampoco se sentía tan amada por el tema de sus papás. ¿Lo pensaste de alguna manera así? Bueno, como te dije off cámara, realmente me estás diciendo cosas que no me lo habían dicho, que yo no lo había planteado así como novelista, y me encanta porque de hecho hace que la novela sea de ustedes, más tuya que mía, en ese sentido. Y sí, porque tiene este abandono de los padres, que le dejan a una guía para que la ayude, pero no es que necesariamente los abuelos la cogen por un tema de cariño, por un tema de amor, sino más que nada por un tema de utilitario, si quieres, Claro, de necesidad. de Ajá. necesidad. Entonces, es eso. O sea, entonces, en ese contexto, un poco ahí también sacar la voz mía de Micaela, porque para mí sí el amor, por eso está dedicado a mis papás y a mi hermana, y eso es como súper importante, pero también dejar que el personaje narre esa historia y sea
a través del personaje que veamos qué es lo que está pensando y sintiendo. Entonces, Claro, y hablábamos también de la familia castrante, ¿no? Estas familias que incluso, o sea, cuando, bueno, así voy a spoiler un poco la interacción con este primo, que es como, desaparece, ¿no? Y yo era como, denúncialo, ¿no? más o menos, ¿no? Y eso sí fue, a ver, si vemos noticias todos los días le hacen algo a alguna niña. Sí. Y todos los días dicen, ay, que la inseguridad que acá y que allá. Pero lamentablemente, ahí sí me voy a poner economista y me voy a poner así sobre la ley si quieres, o sobre las estadísticas puras. La mayoría de veces el agresor está en la casa. Así es. Y es dentro de la casa y ahí no pasa nada, ¿no? Y si lo mezclan con un tema de estas familias antiguas que se casaban entre primos y que hacían toda esa clase de cosas, entonces les parece más normal. Pero ella como que por el rabillo del ojo está viendo qué está pasando acá. Me tengo que ir. Claro, claro. Y también es, de alguna manera, también decidir por uno, ¿no? Siento que ella, hasta el final, es, oye, no tengo que... O sea, he cargado esto desde que nací prácticamente. Tú eres la salvadora, tú eres el futuro de este lugar, ¿no? Y al final es, no, o sea, yo quiero decidir por mí. Y eso es también bonito, ¿no? Porque es un mensaje que probablemente mucha gente pueda sentir, ¿no? Ser el pilar familiar es decir, no, yo tengo que decidir por mí. O sea, yo no decidí que me hicieran el pilar. A mí, yo nací, pero no con esa carga, ¿no? Sí, además que encima ella es otra generación, porque ella nació, es la nieta, no es la hija, y es la. Entonces es porque también le pone otro como barniz, si quieres, por encima del personaje de encima eres mujer, o sea, entonces encima tienes que hacerte cargo no solamente de la casa, sino De la también de la gente, claro. de la abuela, Hasta y es como de los empleados. de todos. Ajá. Porque te tocó. Y eso un poco también, a mí me gusta leer muchísimo, 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 pero sí siempre he cuestionado en todos, ¿por qué siempre hay este elegido, pobre elegido? Pobrecito, o sea, ¿por qué tiene que ser elegido? O sea, ¿acaso lo pidió? Y también este momento de rebeldía, de no rebeldía de, voy a quemar todo, ni a matarlos a todos, porque no va por ahí, Claro. pero sí, yo avanzo hasta acá. ¿No? Yo te ayudo porque tú me ayudaste o te quiero porque tú me quisiste, pero un poco lo que me decías también del tema del amor romántico es, pero no me encuentro. Claro. ¿No? Y es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces tenemos la idea de, no, tengo que tener hijos, pero ¿quién se va a encargar de mí en mi vejez? ¿No? Y pensamos de esa manera egoísta. Y es algo que yo sentía y decía, bien, Aira, no. No, tú no pediste nacer para eso, ¿no? Parte de también. Exacto, ¿no? Y eso sí, porque son cosas que uno ha escuchado. O sea, si bien de nuevo, a mí Micaela no me ha pasado, y no tengo ni esas Pero exigencias le ni pasa al nada, más del 50% en pero el Perú, pues, ¿no? sí, sí, y aparte que hay muchas de las frases, eso también con otra de mis profesoras, eh, que me decía, cuando escuches una frase, apúntala, porque esta acá te puede llevar, sacada de contexto capaz, pero a explorar otras de las preguntas que tengas, ¿no? O hacer un cuento, o un capítulo, lo que sea. Entonces es eso, ¿no? Un poco de nuevo, o sea, es un cuestionamiento sobre ¿cómo te podría decir? Sobre quién soy, sobre tengo que hacer esto, tengo que, o quiero, o puedo, o una mezcla de todo. Claro. Entonces, Claro, y es algo muy latino también, pues, ¿no? Y ahora, ¿cómo de economista a escritora? ¿Cómo saltas? a ver, yo siempre, o sea, yo estudio economía porque yo, bueno, nací en el 75, viví todos los 80 y vi el hermoso Necesitamos, sí, tema de claro. toda la evaluación, más terrorismo y todo, que era súper interesante, ¿no? Pero a mí siempre me gustó escribir, siempre me gustó leer. Y ya cuando ya tenía la carrera súper consolidada y estaba trabajando casi 20 años, dije, ok, me voy a comenzar a hacer algo de nuevo para mí. Y me metí a estos cursos de escritura porque siempre tenía estas cosas. Y es lo loco, o sea, de hecho a una prima con la que estuve conversando el fin de semana la traumé. Dijo, ¿qué? ¿Es como medium? Digo, no tanto, pero yo sí escucho, no es que escucho una voz que me dice las cosas, sino que me pongo a escribir y comienza como a fluir.
y comienzan a salir un diálogo, el otro diálogo, porque son cosas que se arman prácticamente solas. Claro. O sea, de hecho, las he leído 10 veces y estoy hablando de 2018, estamos en 2025, o sea, han sido sus buenos 4 años de trabajo, de darlo, pero esas cosas de nuevo, con preguntas, porque yo estudio economía, sí, el tema de los números, pero también por un tema social, ¿no? Para entender cómo funciona la sociedad. Entonces, una cosa te lleva a la otra y a veces una novela, bueno, es una novela porque no es un ensayo, no es que no tengo una bibliografía atrás, pero es un poco de la exploración también de cómo funciona esta sociedad, ¿no? Y todas estas preguntas que me han surgido en el camino, ¿no? Entonces, eso. Y me comentas que lees bastante. ¿Cuáles Sí. son tal vez tus autores referentes? Mira, mi primera, o sea, el libro que más leo yo en toda la vida es Orgullo y Prejuicio. Dice que creo que lo leo una vez al año. Mi libro favorito es La Historia sin fin. Y el primer libro que me acuerdo así que me recontra marcó es Mi planta naranja Lima. Porque es así como, o sea, me acuerdo de haber leído o sea, he leído toda la noche y llorar toda la noche. Yo tenía, no sé, pues 6 años, 7 años, 8 años, súper chiquita, ¿no? Eso de ahí. Y ahorita, último libro que acabo de leer que me ha fascinado, he leído Guaco Retrato Gabriela Biner. de Gabriela Wiener, o sea, me pareció fascinante. También he leído Dalia de la Cerda, Perras de Reserva, que también, o sea, es como para estudiarlo porque es en primera persona las diferentes voces, que tú sabes quién es, de qué clase social, etcétera. También Americana, de Chimamanda, no me pidas por favor decir No, todo el está nombre bien. completo porque me lo sé, no me lo sé, ellas te las puedo mencionar. ¿No? Y Katea Awi, quienes somos ahora, porque también es un tema de exploración de la familia y parece que es una cosa que está rondando, ¿no? Esos son los que te podría ¿Qué mencionar. te gustaría que la gente se quede cuando lee tu novela? Eso que ver si es que le resuena como te resuena a ti, si es que hace un tema de conversación, porque hay temas desde ser mujer, desde la familia, desde, tú casi no lo has mencionado, que está perfecto, porque no es sobre la reforma agraria, porque no, eso es como un ruido de fondo, Sí, claro. o sea, una cosa que pasó Todo lo para que expresar, pasó. pero Es no es... como para entender por qué, qué pasó, por qué la hacienda está en el momento en el que está o está como está, ¿no? De alguna manera. Exacto, y por qué llega a esta casa, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría que sea eso? Todo lo que tú me has dicho y encima con una sonrisa es exacto, o sea, es como, oye, no he leído esto antes, o sea, me gustaría pensar en estas preguntas también y eso, ¿no? Che. Gracias. De nada. Perfecto. Gracias, Micaela. Eso es Así es. así De chévere. de chévere, sí. Espero que sea chévere.